pagarse esas obligaciones sociales con esos trabajadores pensionados. Hoy se están pagando de la bolsa general, le están pagando los contribuyentes. Por eso las cifras muy puntuales de los pasivos pensionarios de los sistemas de servidores públicos. La mayor parte de esos sistemas no están fondeados, tienen déficit y esos déficits se están cubriendo con las contribuciones generales. Y así no estaba diseñado el sistema. Están pagando las pensiones los no beneficiarios de las pensiones. Y eso genera un elemento enormemente inequitativo como país. Así que también suscribo lo que comenta en su presentación el actuario Francisco Miguel Aguirre Farías. Y después está el tema de los trabajadores en activo que todavía no se pensionan, que están cotizando y que tienen una expectativa de pensión que no se va a poder cumplir en todos los casos. ¿Por qué? Porque como se ha dicho en este foro, se dijo en la clausura, se mencionó el día de ayer en la sesión llena de pasión, no es suficiente el nivel de ahorro que se está dando para lograr la meta pensionaria que queremos. Y hay que revisar eso. Y aunque a nadie nos guste hacer más contribuciones, pues también podemos, solo con simpleza, saber que si como trabajadores estamos cotizando al régimen del Seguro Social 1.125 de nuestro salario, pues con eso no vamos a poder pretender pensiones monumentales. Ahorrar 1% no es ahorrar mucho. Y por eso todas estas imágenes que pues son la voz de los medios, porque son la voz de la sociedad, problemas de pensiones en los tres frentes. Y para retomar la idea de un marco nuevo en la Constitución que resuelva ese rompecabezas de tres grandes partes y adentro de ellos de decenas de elementos. Una parte que es el tema de la cobertura universal, una segunda parte que es el tema del régimen general de protección pensionaria en el país, que es el del Seguro Social, y una tercera parte que es el de la amenaza de los déficits de los más de 130 sistemas de pensiones públicas que hay en el país. Y cada uno, coincido con el actuario, tiene que tener un tratamiento diferente. Y creo que la discusión, pues, si me permiten ahora pasar a la primera lámina, yo me haría, en favor del cuestionario que nos distribuyeron, una pregunta previa, y seguramente los demás panelistas abordarán con mucho más puntualidad y orden el cuestionario, pero quiero ayudar a esas preguntas de si era reforma total, sistémica, o simplemente algunas modificaciones y correcciones, y qué hacer en términos de la generación de transición. Yo quiero preguntarnos, ¿por qué el Senado ha hecho el esfuerzo de tener esta discusión 4 años seguidos y seguimos escuchando lo mismo? ¿Por qué los rectores de las universidades públicas saben del problema? ANUYES ha hecho muchos esfuerzos, ha hecho los estudios actuariales de las universidades, hizo recientemente un foro magnífico sobre el asunto de las pensiones, pero tampoco ha pasado mucho. ¿Por qué en Pemex, en CFE y en otras instituciones públicas se sabe del problema de las pensiones, pero las soluciones son parciales o incluso están pendientes? Y en mi opinión esa es la primera pregunta que hay que hacerse para luego pasar a la solución de la dirección de movernos hacia adelante. Y yo he pensado mucho, y eso es lo que quiero abordar en 4 láminas. ¿Qué hacer para que esto realmente empiece a girar la rueda de la solución? Y bueno, pues se ha dicho en este auditorio en varios eventos que ahí están los síntomas. Son los mismos de las noticias que aparecieron en pantalla.
los déficits están creciendo, el gasto en pensiones en el presupuesto egreso de la Federación está creciendo más que en ningún otro gasto sustantivo en el país. Hay alerta de los órganos fiscalizadores y de organismos internacionales sobre el problema, hay estudios, hay diagnósticos, hay mediciones, hay valoraciones de que el tema del IMSS y sus tasas de reemplazo, el resultado del sistema no es el que queremos, lo dice la propia autoridad, la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro. Hay mayor visibilidad social sobre el tema en los medios, en los grupos especializados e interesados como ustedes. Y hay discusión política en los poderes. ¿Por qué no pasa? Yo creo que es porque nos falta una regla de orden que ahorita quiero aportar. Ha habido recientemente, la siguiente lámina, por favor, intentos que son, digamos, frustrantes. A lo mejor debería decir frustrantes, porque no son suficientes. La reforma al régimen de pensiones de petróleos mexicanos no es una reforma de gran calado. ¿Por qué? Porque la disminución del pasivo laboral, según las cifras reportadas, es de 186,000 millones de pesos, cuando el pasivo total es de 1.5 billones. En CFE está la negociación, sabremos en unas semanas más cómo se resuelve avanzar ahí, pero si no se tocan de fondo el asunto de la generación de transición, pues el avance va a ser parcial. Y en los estados hay discusiones de todo índole, igual que en universidades públicas, pero aún no hay un derrotero cierto. La sensación de que ahora sí estamos avanzando en los múltiples frentes que tiene este monstruo de las pensiones. Las iniciativas están en discusión y siguen en discusión o incluso están detenidas y politizadas en las cámaras. Hay un consenso débil, si es que le podemos llamar consenso, hay una discusión incipiente, o quizás sin consenso, de que el régimen general de la protección pensionaria en México necesita revisión, que por el tema de la densidad de cotización, que por el tema de la contribución obligatoria y su volumen, se requiere enfrentar un tema en donde esa maquinaria institucional del Seguro Social no va a rendir suficientes pensiones para suficientes mexicanos. Hay que hacer una llamada a la acción, como también se dijo en la sesión de ayer, para que cada actor haga lo suyo. Los mexicanos estamos en lo general muy acostumbrados a que, pues sí, que las cosas pasen cuando alguien lo haga, cuando otros lo resuelvan. Pero aquí tiene que ser la suma de que cada quien se haga parte de su silla y de su problema, y que no haya rector, ni gobernador, ni directivo de paraestatal que no se haga responsable de su pedazo, porque hoy la responsabilidad está recayendo en los contribuyentes que pagamos esos déficits y que no es justo y está dando cada vez mayor incertidumbre hacia adelante. Entonces, creo que es importantísimo una nueva regla, un disparador, un elemento que accione para todos, sin culpas ni responsables, solamente un gran estímulo y alineador de incentivos para que esto funcione. Adelante, por favor. Me quedan dos láminas. La anterior, por favor. En mi opinión, reuniones como estas, foros como estos, que esté transmitiéndose la sesión, que se pueda consultar en el internet, es un gran paso para difundir el problema, porque como sociedad todavía no estamos suficientemente alertas de la gravedad del problema de las pensiones. Y hay que hablar de eso y hay que hablar con la verdad. Yo creo que hay que hablar más que con pasión,
con convicción, con seriedad de que todos tenemos que poner algo en la solución, ¿sí? Las pasiones luego distorsionan las buenas decisiones. La convicción debe de ser que esto es un problema, que costará resolverlo y que nos costará un poco a todos. No hay nadie que se salve que no deba de aportar a tener un marco de seguridad social en México viable, equitativo, justo, solvente. Pero se necesitan estas reglas, como sugiere el actuario. Es decir, que haya un marco general donde haya pisos y techos, que haya una base común de aspiración de protección social, y el que quiera más de eso lo puede tener, pero lo tiene que pagar en su entorno, no dejar que los demás le paguen su aspiración. La aspiración debe ser general, por eso la pensión universal es una medida extraordinariamente justa. No solo democratiza el beneficio, sino que además uniforma el flujo de recursos públicos para que todos tengamos un poco y no haya una concentración de beneficios. Sensibilidad sindical, en este caso por el lado de los trabajadores, pero aplica también a los patrones, sensibilidad de los participantes, entender que hay que poner de esto. Los estudios actuariales, cada vez hay más estudios, más precisos, empiezan a ser públicos inclusive. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho un trabajo destacado, me parece que hay que reconocerlo, en términos del análisis de la situación de los sistemas de pensiones, y están publicados documentos muy buenos, muy extensos sobre el asunto, pero pues este nuevo marco de reglas debería decir, señores, los estudios actuariales deben ser públicos por obligación y hay que hacerlos cada periodo conveniente y no los puedes guardar en el cajón. Es un tema de interés público. Así que el estudio actuarial de la situación financiera de cada sistema de pensiones en el país debía ser un elemento de divulgación obligada. Otro problema central, esto que dice el Regulador Nacional, todo el tema de las pensiones tiene un gran problema, no tiene dueño único, no tiene un responsable, un gestor, un gran abanderado. Y como está fraccionada la responsabilidad, entonces hay quienes salen con la suya de decir, yo mejor lo dejo para el siguiente responsable. Y así ha pasado por muchos años. Entonces, se necesita, coincido plenamente con el actuario, sea una secretaría, sea una comisión, sea un instituto, sea una entidad autónoma, eso le corresponderá a la discusión de su momento, pero sí se necesita un abanderado que represente al problema y que aglutine las opciones de solución. Eso no tenemos. Falta en la ecuación. Obviamente la discusión de las reformas legales, empezando por la Constitución, insistir en el tema de la cultura previsional. Aquí quiero hacer un señalamiento que es que se nos ha olvidado a los mexicanos que las pensiones no se inventaron por mérito laboral, se inventaron como mecanismos de protección de riesgos particulares, riesgos contra la pobreza en la vejez, riesgos contra la enfermedad, riesgos contra la incapacidad laboral por accidentes de trabajo. Se inventaron para cubrir una necesidad, no una antigüedad. Y estamos todos instalados por, digamos, décadas en que las pensiones hay que tenerlas nada más porque trabajamos. La frase del actuario Aguirre es muy afortunada. No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y eso también necesitamos cambiarlo en la cultura previsional, porque nos sentamos a ver el problema como si todos tuviéramos que tener pensiones iguales y gratuitas, y no es así, ni iguales ni gratuitas.
Y bueno, muchos elementos más que en este panel, en esta semana, se habrán de abordar. Pero otra vez, y con esto termino, ¿por qué no se ha realmente iniciado a mover esa rueda? Porque creo que le falta a México en su Constitución una regla, una norma general. Voy a la última lámina. Anterior, por favor. En mi opinión, es indispensable crear la arquitectura de esa regla de orden de la seguridad social con una reforma a la Constitución. Porque si tenemos ese paraguas, cada quien en su cancha tendrá que moverse dentro de ese paraguas. Cada quien en su cancha tendrá que avanzar en una dirección de un pacto social sobre la seguridad social. Por ejemplo, que la anterior, por favor. Por ejemplo, esa regla, además de poner y sus leyes secundarias los techos y topes de los que se hablaba hace un momento, puede establecer para los regímenes públicos que los impuestos generales son para financiar gastos generales, no para financiar déficit específico de un sistema pensionario. Entonces, por ejemplo, estamos en el 2016, no es año de elecciones intermedias. Si en 6 años se estableciera la práctica de que quedara prohibido que se usen recursos fiscales generales para subsidiar regímenes pensionarios particulares, cada sistema tendría 6 años para tomar cartas en su asunto. Si no, dentro de 6 años, o 8 o 10, la discusión no es el número de años, pero si no, vamos a seguir platicando de lo que sigue faltando. Nos falta un acicate general a todo el sistema. Nos falta una regla. Y una manera de mover el sistema es cerrando la llave del dinero fácil para subsidiar las pensiones. Me parece que, en mi opinión, esto debe ser un ingrediente crucial para mover la discusión. Mientras los responsables de los regímenes pensionarios puedan seguir financiando su problema con dinero de otros, así se van a tratar de quedar. Hay que ponerle un límite legal a esa situación. Y así los ayuntamientos que deben de gastar el dinero público en servicios públicos no lo podrán seguir gastando, distrayendo recursos para las pensiones, lo mismo en la educación de las universidades públicas, lo mismo en los fines específicos de los organismos descentralizados, lo mismo en los regímenes pensionarios como el del Seguro Social o Pemex o CFE. Y además establecer un fondo de apoyo a estas reformas pensionarias por justamente la pregunta que se hacía por los organizadores del panel. ¿Qué hacer con las generaciones en transición? ¿Cómo abordar el asunto? Bueno, pues en todos los países hay reformas pensionarias y en todos los países cuestan. Cuestan en discusión política, cuestan en cambio generacional y cuestan en pesos, bueno, en dinero. Hay que ayudar a esa solución. Pero si nos dijeran que va a haber un fondo que tiene 1% del PIB para la transición de las pensiones, pues creo que lo aplaudiríamos todos porque le estamos poniendo dinero a la solución, no a subsidiar el déficit corriente. Entonces se necesita esta nueva arquitectura institucional desde la Constitución. Creo que, en mi opinión, ese es un ingrediente que falta para poder entonces abordar una propuesta tan seria y bien articulada como la que acabamos de escuchar y que yo suscribo al 100%. Pero además, termino con esa idea, tener esa arquitectura y tener la expectativa de que en algunos años ya no se van a desviar recursos públicos para subsidiar regímenes privados de pensiones, va a liberar esos recursos para fondear, por ejemplo, la pensión universal para toda la sociedad. Entonces, hay que tener la discusión, hay que hacer las cuentas, hay que revisar los casos particulares, hay que partir en 3 grandes bloques y luego en decenas de casos el problema.
pero nadie solo lo va a poder hacer. Tiene que ser con la intervención de cada uno. Así que, pues, agradezco nuevamente al Senado de la República por la oportunidad, por la invitación, y felicito al panel por esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, maestro Vázquez Colmenares. Le agradecemos a... Entendemos una problemática, ¿sí? Es una problemática colectiva que nos llega a todos, y es que tenemos uno de los peores sistemas de pensiones del mundo. No lo digo únicamente yo, se ha repetido en este foro y a lo largo de los años. No solo tenemos un sistema, tenemos una plétora, una fauna de sistemas de pensiones, como han comentado, ¿sí? Que abarcan desde regímenes de pobreza, donde trabajadores con 40 años de servicio, 65 años de edad, no alcanzarán pensiones mayores al 25-30% de su sueldo, y por otro lado, regímenes de privilegio, ¿sí? Por ejemplo, la banca de desarrollo, las universidades, Pemex, etcétera. La Suprema Corte de Justicia. Puedo seguir con... ¿sí? Aquí pueden platicarlos, ¿sí? Menos del 6% de los adultos mayores tienen hoy una pensión de más de 3 salarios mínimos. ¿Sí? Estamos convirtiendo el bono demográfico que teníamos en una bomba de tiempo. Si no hacemos nada, vamos a ser un país de viejos pobres, ¿sí? Y eso es insostenible, ¿sí? La pobreza en cualquier momento de la vida es terrible, pero en la vejez es lacerante, es inaceptable, ¿sí? Es un problema no solo financiero y social, es un problema de seguridad nacional. Tenemos hoy nuevos sistemas con los mismos vicios que se intentaron resolver desde la reforma de 96. Hay un vacío en los sistemas de pensiones que están ocupando, ¿sí? Políticos demagogos, ¿sí? Y estamos teniendo otra vez promesas que no están sustentadas en una situación financiera, en un estudio actuarial, ¿sí? Claramente atendiendo a este vacío que tenemos. Más de la mitad de la gente que trabaja hoy no cotiza un sistema de pensiones, no tendrá derecho a una pensión mínimamente digna. Por la parte de las empresas, hay menos de 2,000 planes de pensiones privados. Esto es menos del 7% de las empresas que tienen más de 50 empleados. Y eso sí, las leyes que se han pasado son para que no sea deducible las aportaciones de las empresas a los fondos privados de pensiones. O sea, vamos para atrás. El tema del bono demográfico. Justamente ahorita es cuando debiéramos estar ahorrando. Justamente ahorita es cuando debiéramos ya tener reformas que permitan una mayor contribución, una mayor número de personas contribuyendo a esto, que toda la población estuviera ahorrando para una jubilación. Al final del día, la jubilación no sale nada más porque sí. Una pensión no es únicamente un privilegio y un derecho humano al que tenemos derecho nada más porque sí. Es producto de un ahorro colectivo e individual, ¿sí? Pero este tiempo se nos está acabando. Hace 15 años me invitaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión a plantear también una serie de propuestas, muchas de las cuales se siguen repitiendo en estos foros, muchas de las cuales se han comentado hace unos minutos, entre ellos homologar los sistemas de pensiones, eliminar estas grandes injusticias que se han mencionado, incorporar el régimen de honorarios y a los patrones
a que contribuyan a la seguridad social y a su retiro, ¿sí? Cosa que en otros países es así. ¿Sí? Hay cerca, creo, de 13 millones de personas que trabajan por honorarios. No tengo entendido que haya tantos médicos y tantos abogados en este país. ¿Sí? Sé de secretarias, de choferes, de personas que trabajan en dependencias del gobierno, que se les contrata por honorarios. ¿Sí? Y su pensión, bien, gracias. ¿Sí? Incorporar a las contribuciones de retiro el Infonavit. Al Infonavit le sobra el dinero, no sabe qué hacer con el dinero. Tiene ya sistemas para financiar la vivienda, bien establecidos y que funcionan. ¿Sí? Con eso solucionamos parte, una buena parte, ¿sí? del tema de la suficiencia de las pensiones en la parte del IMSS. ¿Sí? Podríamos irnos de una contribución promedio de alrededor de un 7,5%, incluyendo la cuota social, a cerca del 12-13% de los sueldos en aportaciones para el retiro. ¿Sí? Incentivar, y léase aquí, hacer obligatorio, ¿sí? La creación de planes privados de pensiones. Esto es ya una realidad hoy en el Reino Unido, es una discusión en Alemania, ya en las instancias de gobierno, es una iniciativa en California, más cerca de nosotros. ¿Sí? Esto no, el tema de las pensiones, cuando se planteó hace siglo y medio, ¿sí? Que se pretendía financiar pensiones a partir de los 60, 65 años, ¿sí? La realidad demográfica nos ha rebasado. ¿Sí? Antes eran muy pocos quienes llegaban a esa edad, y aquellos que llegaban iban a vivir muy poco. Hoy pretendemos con los mismos sistemas, ¿sí? Que el Estado haga todo, ¿sí? Que el Estado nos mantenga, cuando todos o casi todos vamos a llegar a esa edad y de ahí vamos a vivir muchos años más. Entonces tenemos una bomba de tiempo, ¿sí? Y es tiempo ya no de seguir discutiendo, es tiempo de actuar. Celebro las iniciativas que aquí se presentan, me suscribo, me uno a ellas. También al hecho que se ha propuesto que se haga un grupo de expertos multidisciplinarios. Efectivamente, esta propuesta no puede venir nada más de la Secretaría de Hacienda y buscando únicamente reducir o eliminar déficits fiscales. ¿Sí? Es una visión muy pequeña. Esto es algo que nos concierne a todos, que la sociedad se debe involucrar, que los empresarios nos debemos involucrar. ¿Sí? Que todas las instancias del gobierno, los sindicatos, se deben involucrar. Entonces, ¿qué hemos hecho sustancial? ¿Sí? Nada, niente, nicht.